Hoy en Conciencia hablaremos sobre las jardineras del bosque. Nai significa danta en lengua bribri. Es un símbolo de sabiduría, supervivencia, vida e identidad. Son llamadas popularmente las jardineras del bosque, ya que dispersan semillas de gran tamaño y abren espacios en el bosque para que crezcan nuevas plantas. Pero por desgracia, estos herbívoros tan importantes para el desarrollo de nuestros bosques están disminuyendo, a tal punto de convertirse en una especie considerada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre las principales causas de muerte en Costa Rica se encuentra la destrucción de su hábitat, la cacería y los accidentes en carretera. Para prevenir las amenazas a esta especie, se han desarrollado proyectos para crear conciencia en la población sobre su cuidado y rescate. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña en el máster Esteban Brenes Mora, representante de la Fundación Costa Rica Wildlife y miembro de ASANA, y el bachiller Juan Carlos Delgado Carazo, estudiante CEP Biología de la UCR y consultor de ASANA. Juan Carlos y Esteban, muchísimas gracias por compartir este espacio aquí en Conciencia y hablar de un tema fascinante, jardineras del bosque, las dantas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos, siempre es un honor estar por acá. Muchas gracias. Yo creo que es importante que hagamos una caracterización de las dantas. ¿Verdad? Que nadie las conoce. Sí, extrañamente, ¿verdad? Porque es un animal súper importante en la cultura indígena costarricense y nos hemos olvidado de ella. Bueno, es un mamífero, yo creo que hay que empezar por ahí. Está relacionado en los perizodáctilos con los rinocerontes y los caballos y es el mamífero neotropical más grande, la especie que tenemos en Costa Rica. ¿Cuántas especies en el planeta, Juan Carlos? En este momento podríamos decir que 4, sin embargo hay un pequeño debate con respecto de si una de ellas puede vivirse en una subespecie, pero estamos hablando de 3 especies en América y una especie en Asia. En América, la que vive en Costa Rica se llama danta centroamericana, luego en la parte de Brasil, en Sudamérica. Solo una especie en Costa Rica. Sí. ¿Y en América? En América hay 3, una que vive más en la parte de América del Sur, en las planicies, que le llaman danta sudamericana o amazónica, y también en las montañas de los Andes hay una danta que es más pequeña, más peluda, y a esa le llaman danta de montaña. La que tenemos en Costa Rica, danta centroamericana, el ámbito de distribución es todo Centroamérica, hasta incluye Panamá. un poquito más, puede encontrarse desde el sur de México hasta el norte de Colombia, y hay debate todavía de su presencia en Ecuador. Sí, ahí es importante rescatar que, bueno, es del grupo más amenazado que tenemos en la Tierra. 3 de las 4 especies evaluadas por la UICN se encuentran en algún grado de amenaza y la especie centroamericana en todo su rango de distribución se encuentra en peligro de extinción y también en la legislación costarricense de especies en peligro de extinción se encuentra nombrada la danta. Hagamos una breve descripción del hábitat que requiere una danta. ¿Dónde viven en Costa Rica, por ejemplo? Bueno, históricamente las dantas habitaban en todo Costa Rica. Hoy en día las podemos encontrar en la costa, en Corcovado, bañándose en el mar, o las podemos encontrar bañándose en las morrenas en Chirripó. Eso es desde los 0 metros hasta los 3.800 metros. Les gusta zonas boscosas, sin embargo, en zonas abiertas con sotobosque denso, ellas no pueden escalar árboles, entonces se alimentan del sotobosque, entonces zonas con sotobosque amplio. Y también los últimos estudios señalan que en zonas altas o zonas bajas, habiendo un espacio en zonas intermedias, sin embargo, eso fue el hábitat que más se ha destruido históricamente en Costa Rica, ¿verdad? Por el hecho del café. Principales amenazas en nuestro país, nos podemos ubicar en el contexto nacional. Generalmente siempre va a ser la fragmentación, la pérdida del hábitat. Como son animales tan grandes, necesitan sitios que tengan bastantes recursos para su alimentación, entonces fragmentación sería la primera, pérdida del hábitat, pero también en Costa Rica está el problema de la cacería, que comparativamente a otros sitios, en Costa Rica es más por deporte, no es tanto por consumo de carne o por otros productos que se puedan extraer. Y también podríamos hablar de atropellos en carreteras, que es una amenaza que es quizás más reciente que las anteriores. Ustedes le han dado seguimiento a los atropellos en los últimos años, ¿verdad? Un poquito cifras, Esteban. Sí, bueno, a partir del 2009 que se empezaron a monitorear, que
pareciera, ¿verdad?, difícil no toparse una danta cuando está atropellada. Se registraron 25 hasta el año 2018. En el año 2018 tuvimos el último atropello. En 9 años, 25 En 9 muertes en años, carretera. 25 atropellos. Ajá, correcto. Y desde que, a partir de una investigación que hicimos con NAI, se colocaron señales para advertir, se hicieron campañas de comunicación y desde que se colocaron esas señales hemos solo registrado 1. Y lo interesante es que los reportes de dantas cruzando por fotos, por videos, han aumentado gradualmente a puntos que por semana recibimos un mensaje de acabamos de ver una danta cruzando, lo cual hace muy interesante, ¿verdad? Entonces, es una amenaza emergente. En Guanacaste este año tuvimos otro atropello fuera del Cerro de la Muerte y es una amenaza latente en zonas como Bijagua, donde las dantas se están viendo cada vez más cerca de la carretera, sigue por ahí. Pero está documentado que producto de la señalización hubo una reducción importante en los accidentes. Bueno, es difícil hablar de causalidad en esos casos, ¿verdad? Todos ignoramos las señales en carretera, la gente se acostumbra, entonces yo creo que más la conciencia general de la gente de que sabe que en el Cerro de la Muerte hay dantas. Por ahí una vez preguntamos en redes sociales que cuál era el lugar con mayor cantidad de dantas y entre 2,000 y pico de personas que respondieron dijeron el Cerro de la Muerte. Eso responde mucho al trabajo de comunicación, ¿verdad? Y también yo creo que el hecho de que hayan varias instituciones recordando el MINAE, el Ministerio de Transportes, las mismas comunidades locales, recordando y recordando, va a hacer que esto mejore, ¿verdad? Que los atropellos disminuyan. ¿Por qué se le llaman las jardineras del bosque? Bueno, ellas son completamente vegetarianas. Toda su dieta se compone de productos de origen vegetal. Va desde de lo que es follaje, hojas, a frutos, semillas. Inclusive hay registros de que arrancan cortezas de los árboles y bueno, ahí realmente no sabemos si están comiendo, tragando la corteza, pero en algunas especies de árboles lo que hacen es lamer la savia que se desprende de la corteza. Jardineras del bosque porque al comer todo este material vegetal están siendo ingenieras de estos bosques, están dispersando semillas de especies muy importantes porque son árboles grandes que tienen una semilla grande y que solo animales grandes como la danta podrían dispersar. Yo creo que Juanca ahí dice una palabra clave, que más que jardineras son ingenieras. Últimamente en Brasil, principalmente con otra especie de danta, se han hecho estudios de la capacidad regenerativa que tiene el tener dantas en un bosque. Por ejemplo, un estudio de este año señala que las dantas principalmente se alimentan de semillas que vienen de árboles, de bosques en estado clímax, en bosques en estado maduro. Esas semillas pueden llegar a ser de hasta 6 centímetros, donde las tragan enteras, las defecan ya con un proceso que aumenta la germinación y también muchas de esas semillas son depositadas en zonas abiertas. Entonces, todos esos componentes hacen que más que jardineras que le estén dando mantenimiento al bosque, están creando bosque, ¿verdad? Un gran servicio ecosistémico, sin lugar a dudas. Permítanme hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. El periodo de gestación de una danta dura de 13 a 14 meses y dan a luz una sola cría por camada. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Juan Carlos Delgado, quien es un estudiante del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, miembro de ASANA, y con el máster Esteban Brenes, quien es el representante de la Fundación Costa Rica Wildlife y ASANA. En el segmento anterior mencionamos servicios ecosistémicos. Explotemos esta idea de qué aportan en este sentido las dantas. Sí, yo creo que en este momento que se habla mucho de la restauración de bosques en temas de cambio climático, mantenimiento del recurso hídrico, producción de energías verdes o energías limpias, bueno, las dantas tienen un rol súper importante. Nosotros hemos estado estudiando la zona núcleo de las dantas en Costa Rica y en un artículo que próximamente saldrá publicado, mostramos el impacto que tienen las dantas en el mantenimiento del agua potable de Costa Rica y en la producción eléctrica a partir de energía hidroeléctrica. Estudios en Brasil demuestran que cuando la danta no está,
el secuestro de carbono disminuye. Entonces, no se limita solo a estar construyendo bosques, sino a todos los beneficios que traen eso, ¿verdad? Conocemos casos de bosques vacíos donde todos esos servicios se pierden. Interesante. Ustedes están involucrados en diferentes proyectos de investigación, muchos de los cuales se concentran en nuestro país. Hagamos un breve repaso, cuáles son esos proyectos, las organizaciones que participan en los mismos, y después nos vamos a dedicar a uno de ellos, que es un conjunto de organizaciones que están interesadas en la conservación de la danta. Bueno, tenemos un proyecto que llamamos de nombre corto Jardineros del Bosque. Ese es uno de los proyectos grandes que tenemos con un gran número de instituciones, y ese lo trabajamos en la región noroeste de Talamanca. Quiere decir que trabajamos la parte del Cerro de la Muerte, comunidades que están cercanas al Chirripó como Herradura, San Gerardo, también otras comunidades que están por la parte más de Cartago, de esa región noroeste de Talamanca, como Orosi y Pejivalle. Sí, y lo importante de este proyecto yo creo que es la integración de diferentes actores. Está la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur, está la Fundación Costa Rica Wildlife con su programa ANAI Conservation, y también está el Laboratorio de Genética y Conservación de la Universidad de Costa Rica. Esto sumado al SINAC y otras comunidades que participan, ¿verdad? Entonces yo creo que fortalece esta idea de conservación colaborativa, que es la única forma que podremos... Para sacar toda la información posible. Tenorio, ¿tienen participación también en Tenorio? Coméntenos más o menos qué es lo que están haciendo ahí. En Tenorio hay un caso súper interesante porque el proyecto ahí se llama Coexistencia con las dantas, y lo que estamos buscando o tratando de entender es por qué ahí las dantas salen a los cultivos, qué ha cambiado en el paradigma, y también ver cómo logramos hacer que esas interacciones entre dantas y humanos no perjudiquen a ninguno de los dos, ¿verdad? Porque aumenta el potencial de conflicto, aumenta el potencial de interacciones negativas, pero también es una oportunidad enorme para el desarrollo comunitario, ¿verdad? Sí. A través de turismo, a través de actividades relacionadas a la danta. No hemos hablado nada del comportamiento de la danta. Son animales muy tímidos. ¿Cómo reaccionan a la presencia del ser humano? La experiencia que tenemos es mixta en realidad. En ciertos sitios de Costa Rica se ha notado que son muy amigables, es decir, permiten que el humano se acerque bastante, como en Corcovado. Inclusive en Tenorio también hemos visto que son menos hurañas al contacto con los humanos, pero en otros sitios como el Cerro de la Muerte, tal vez puede ser por las presiones que tengan de cacería o de otras situaciones, le huyen más a la presencia de los humanos. Sí, yo creo que si uno revisa literatura, la describen como un animal que vive adentro del bosque y es elusiva, pero la literatura proviene de épocas donde ya era de los animales más cazados, ¿verdad? Entonces, obviamente, el comportamiento va a responder y la documentación va a responder al contexto en el que se escribieron, ¿verdad? Ahorita estamos viendo que es posible, con un cambio de paradigma y con una relación adecuada entre danta humano, que la coexistencia se puede dar con dantas tranquilas alrededor de cultivos o de... Como una de las amenazas, Juan Carlos mencionó la caza. ¿Ustedes tienen un registro de cacería reciente en Costa Rica? Sí, yo creo que existen los datos y las denuncias que se han colocado, eso está en un sistema abierto de denuncias. Y también Lucía Cole ya está haciendo su estudio, parte de ese proyecto grande, con cazadores. Entonces estamos entendiendo al cazador. A veces se pinta al cazador solo como una persona mala, pero detrás de todo ese comportamiento hay un montón de actitudes, hay un montón de elementos que vienen de un contexto. Entonces estamos tratando de entender ese contexto para abordarlo de una manera integral. Porque no es subsistencia, decía Juan Carlos, no se la comen. En algunos casos puede ser, en algunos casos deporte, pero por eso tenemos que ahondar más, ¿verdad? Para proponer soluciones. Muchas veces pensamos que por prohibir algo ya va a dejar de suceder, y está comprobado en conservación que el abordaje integral que busca soluciones desde la comunidad es más efectivo que simplemente poner una regla. Claro, hablemos de ese proyecto que mencionaron ustedes en una región particular, en la cual muchas organizaciones están participando en la conservación. ¿Por qué particularmente en esa región? Bueno, esa es uno de los primeros, engloba uno de los sitios donde empezamos a trabajar hace 4 años con ANAI Conservation. Entonces ya teníamos cierto conocimiento de la zona, pero también la cordillera de Talamanca es uno de los grandes bastiones para la vida silvestre de Costa Rica, y no solo para las dantas, que sabemos que en realidad esta zona sí es muy importante, pero también sabemos que este sitio es un lugar de endemismo bastante importante en el mundo, por ejemplo.
¿Ustedes pretenden hacer colectas, capturas, el tipo de muestreo? Coméntenos un poquito de toda esa disciplina. El proyecto lleva varios ejes. Uno de ellos es investigación. En investigación estamos trabajando dos enfoques principalmente. Uno es hacer ecología, entonces colocamos en los bosques cámaras trampa para ver la actividad de estas dantas y de la fauna que es acompañante a ella, es decir, otras especies que están compartiendo el mismo hábitat. Pero también estamos haciendo un muestreo de heces, porque a partir de estas muestras biológicas podemos contestar muchísimas preguntas, desde el sexo del animal hasta inclusive podríamos hacer una identificación casi como un número de cédula a partir de datos genéticos. Inclusive podremos hacer, y estamos haciendo, pruebas parasitológicas para ver qué tipo de patógenos, qué tipo de parásitos tienen estos animales. Podrían estar comprometiendo la salud de estos animales. Permítanme hacer una segunda pausa, ya regresamos. La danta es conocida por ser excelente nadadora y buceadora, capaz de cruzar ríos caminando sobre el fondo de los mismos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre las jardineras del bosque, particularmente las dantas. Terminamos el segmento anterior hablando de este macroproyecto. Yo creo que perfectamente se puede denominar de esa forma por la participación de diferentes instancias. Hablemos de resultados esperados. Se está haciendo una gran inversión, es un proyecto extremadamente caro. ¿Qué nos va a producir el esfuerzo de investigación en esta área en particular que ya escribieron ustedes? Sí, bueno, el proyecto es financiado por el primer canje de deuda por naturaleza con el gobierno de Estados Unidos y Costa Rica, y es un fondo que específicamente busca conservar los bosques de Costa Rica. Entonces, podemos investigar mucho sin tener impacto en la conservación. Entonces, es importante dar el siguiente paso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos integrando actores locales a través de monitoreos participativos, también ellos están participando directamente de la conservación, queremos que ellos se apropien. Viene una etapa de mucha educación ambiental, tenemos un programa que se llama Salvadantas, y tenemos a Nicole, que es coordinadora de educación. Ella está desarrollando ese programa a partir de lo que hemos hecho en estos años para toda la cordillera de Talamanca, y luego viene la parte ya más de implementación y de lograr que a partir de nuestros resultados se implemente política que favorezca la conservación, pero que también favorezca el desarrollo humano a partir de una especie como la danta. Ustedes tienen trabajo con comunidades locales. Yo quisiera que dediquemos unos minutos a hablar de exactamente por qué es importante y cuál ha sido la reacción de la gente a propósito del proyecto de ustedes. Claro. Es importante porque estas son las personas que conviven de primera mano con esta vida silvestre. Entonces realmente son la primera línea de defensa que tienen estos animales para poder coexistir, seguir viviendo. En realidad ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha sido muy escalonado el proceso. Entonces primero nos tocaba ir a las comunidades, encontrar a ciertos actores claves, por ejemplo asociaciones de desarrollo, de turismo, y a partir de ahí empezar diálogos, presentarles el proyecto y luego empezar la implementación que ha llevado un proceso muy formativo, por ejemplo con la implementación de talleres en los que se les enseña cómo se puede hacer investigación, cómo se pueden registrar animales para llevar controles de vida silvestre. ¿Trabajan con niños también? Sí. El programa Salvadantas, históricamente alrededor de 400 niños han pasado. Inicialmente comenzó como un biólogo tratando de enseñar. Hoy en día tenemos una educadora que está desarrollando un programa con métricas, con medición de impacto, que es súper importante, ¿verdad? Y también tenemos formación de capacidades para adultos, ¿verdad? No nos podemos olvidar de ese sector productivo, que es el sector que está tomando decisiones hoy en día, ¿verdad? Entonces, creo que este proyecto y todo lo que hacemos con la Fundación, con Asana, responde muchísimo a esta idea de que conservar sin tomar en cuenta la opinión, el contexto de las comunidades, no tiene sentido, ¿verdad? Y no se logra lo que uno se propone. Ustedes también han tenido incidencia política en algunos ministerios. Coméntenos esa experiencia. Bueno, yo creo que hemos tenido bastante sinergia con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Transporte para el caso de los atropellos. Muy colaborativo todo, un sistema donde verdaderamente se buscó llegar a soluciones, llegar a acuerdos. Y yo creo que en esta interacción público-privada ganamos todos porque
el Estado tiene sus limitaciones, nosotros como organizaciones tenemos nuestras limitaciones, pero al integrarnos podemos ir llenando esos huequitos que al final lo único que se ve beneficiado es la vida silvestre y las mismas comunidades que viven con ella, ¿verdad? Participa en una alianza regional. Eso es extremadamente importante de resaltar. ¿En qué consiste esta oportunidad, una gran oportunidad de conservación en el área, en la región? Sí, yo creo que las dantas no conocen de fronteras, ¿verdad? Nosotros les pusimos las fronteras y hoy en día no existe un solo hábitat grande que pueda sostener una población de dantas a largo plazo. Entonces ahí nace la necesidad de crear la Alianza Centroamericana por la Conservación de los Tapires, o BTSA por las iniciales en inglés, donde integramos desde México hasta Panamá todos los países y proyectos que estaban trabajando con dantas. Y hemos empezado a recaudar fondos, a hacer planeamiento estratégico de conservación, planeamiento estratégico de comunicación, teniendo gran impacto y mucha gente, muchas instituciones interesadas en participar. Resaltemos la importancia del sector privado en este tema de conservación. Yo creo que es bastante relevante porque son un actor más dentro de este ecosistema en el que nosotros estamos incluidos. Hay participación de hoteles, por ejemplo, algunas empresas que están particularmente interesadas en la conservación de la danta. Sí, tenemos alianzas con varios hoteles que nos han abierto las puertas. Ellos a veces en sus propiedades tienen algunas hectáreas de bosque que les gustaría manejar y conservar, entonces les hemos ayudado con un tutelaje en ese sentido, pero también con otras empresas que consideran que es parte de su responsabilidad ser verdes o amigables con el medio ambiente. También se han acercado para nosotros para saber de qué forma pueden ayudar a la conservación de la vida silvestre. Juan Carlos, estudiante de maestría, ¿hay oportunidad para que otros estudiantes de grado y posgrado puedan participar en este proyecto? Claro, y yo creo que la base de nuestra fundación, al menos del lado de Costa Rica Wildlife, es fomentar que los científicos costarricenses puedan desarrollar su trabajo aquí y puedan devolverle al país, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos como una plataforma para que personas como Juan Carlos, Sofía también, que es de la Universidad Nacional, Nicole, que es de una universidad privada, puedan integrarse y ser actores clave en la conservación. ¿Por qué? Porque si vemos desde el historial de Costa Rica, tenemos un déficit muy grande de investigadores y actores de conservación locales verdaderamente estableciendo proyectos duraderos y con impacto. Entonces eso es algo que nosotros queremos cambiar y los estudiantes son claves para eso, aparte del beneficio de tener una tesis concreta y que va a tener un impacto directo en el país, ¿verdad? Claro. Muchísimas felicidades. Vamos a estar muy pendientes de los resultados, así que no descartemos de que a muy corto plazo, un año, menos de un año, claro, regresen a Conciencia. Muchas gracias. Encantados. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. ¿Qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunos términos que se usaron durante el programa. Hoy, por ejemplo, nuestro invitado dijo: Bueno, es un mamífero, yo creo que hay que empezar por ahí. Está relacionado en los perizodáctilos con los rinocerontes y los caballos. Se conoce como perisodáctilo al grupo de mamíferos de gran tamaño, de patas largas y pies con un número impar de dedos. Como señala el invitado, pertenecen a este orden los equinos, rinocerontes y, claro, la danta o tapir. Pero también el invitado nos dijo esto. Sin embargo, en zonas abiertas con sotobosque denso, ellos no pueden escalar árboles. Sotobosque es un sustantivo y se refiere a la vegetación formada por plantas y arbustos pequeños que crecen más cerca del suelo. Gracias a su tamaño y su fácil acceso, este tipo de vegetación es la comida ideal para dantas. Sin embargo, la contaminación y el mal uso de recursos naturales está reduciendo los bosques y esto pone en peligro las especies que habitan en él. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.